Vamos a iniciar con el tema de escalas de temperaturas. Es el segundo tema de la unidad que corresponde a calor y temperatura. No se ha comprobado la existencia de un límite superior para las temperaturas, pero sí parece haber un límite inferior, es decir, una temperatura más fría o la que sería la que tiene el menor valor en las escalas de temperaturas. Se ha establecido el cero absoluto en los menos 459.67 grados Fahrenheit o lo que serían menos 273.15 grados centígrados, punto donde las moléculas y átomos de una sustancia tienen la mínima energía posible. Digamos que dentro de la estructura del átomo, a esa temperatura tanto los protones como neutrones, como los electrones que se encuentran girando alrededor, se encuentran prácticamente apelmazados en una sola unidad. Están extremadamente juntos y no existe espacio entre ellos. La superficie del antes planeta, denominado Plutón, tiene una temperatura de aproximadamente menos 350 grados Fahrenheit, o lo que sería su equivalente de menos 210 grados centígrados. Digamos que algo frío, ¿verdad? En 1965, los astrónomos descubrieron que la temperatura de la inmensidad del espacio exterior era de aproximadamente menos 455 grados Fahrenheit, o lo que es su equivalente de menos 270 grados centígrados, ya muy cerca de la temperatura más fría posible. Se cree que la temperatura del Sol es de alrededor de unos 15 millones de grados centígrados, muy caliente. El 21 de julio de 1983, hace cosa de unos 30 años, se registró en la Antártida una temperatura de menos 128.6 grados Fahrenheit, es decir, 89.2 grados centígrados bajo cero. Bueno, la Antártida se encuentra en el polo sur de nuestro planeta y el panorama es un poco desolador. Mucha nieve y, aunque ustedes no lo crean, la humedad que existe en ese ambiente es muy poca. El 13 de septiembre de 1922, en El Asisia, Tripolitania, una región al norte de África, por esta región, vean aquí está Trípoli, y más o menos el ambiente es de esta manera, muy soleado. Se alcanzó un récord de temperatura extremadamente alta, 136 grados Fahrenheit, o su equivalente, que era 58 grados centígrados, muy caluroso para ser un lugar de la Tierra. Y pues es un desierto definitivamente. Escala centígrada. Existen diferentes escalas de temperatura. Vamos a analizar 4 de ellas, donde 2 se les considera que son escalas absolutas y 2 que son más de uso común. La primera es la escala centígrada, o también llamada escala Celsius. Bueno, la escala centígrada es el nombre de la escala Celsius. En la escala Celsius se atribuye el valor de 0 grados centígrados a la temperatura del hielo fundente, lo que se le conoce como punto de hielo, que es cuando el agua líquida se encuentra congelada. Y bueno, el valor de 100 grados centígrados es el punto de ebullición del agua a una presión normal, a la presión de una atmósfera. Este punto de ebullición, bueno, no es otra cosa más que el momento o el punto en el cual el agua está hirviendo. La escala Fahrenheit, que es otra escala también muy común. El grado Fahrenheit, que se denota con el símbolo de grados y una F mayúscula, fue propuesto por Gabriel Fahrenheit en 1754, cuya escala fija el 0 y el 100 en las temperaturas de congelación y evaporación del cloruro de amonio en agua. Y bueno, aquí tenemos al señor Gabriel Fahrenheit. Escalas absolutas. Estas escalas absolutas van a ser dos.
Verán, las escalas absolutas expresan la temperatura de tal forma que su valor cero es equivalente al estado ideal de las moléculas de esa porción de materia en estado estático o con energía cinética nula. Estado estático se refiere a que no están vibrando, como vimos en el anterior video. Si no están vibrando, significa que no tienen energía. Por eso aquí dice que con energía cinética nula, o sea, cero. La primera escala absoluta es la escala Kelvin. El Kelvin es la unidad de temperatura de la escala creada por William Thomson en 1848. Esta escala Kelvin se mide, como dice aquí, en Kelvin y es la unidad que se utiliza en el Sistema Internacional para la temperatura, sobre todo en la ciencia. Se representa con la letra K mayúscula y nunca, como en el caso de los grados Fahrenheit o grados centígrados, se antecede por el símbolo de grado. O sea, esto que tenemos aquí está mal, debe de ser con una K mayúscula. Además, su nombre no es de grado Kelvin, sino simplemente Kelvin. No se dice, por ejemplo, 19 grados Kelvin, sino únicamente se dice 19 Kelvin o 19K. La siguiente escala absoluta es la escala Rankine. Se denomina Rankine a la escala que fue propuesta por el físico e ingeniero escocés William Rankine en 1859. Y aquí está el señor William Rankine con su libro. Como que no tenía buen humor, parece. El grado Rankine tiene su punto de cero absoluto a menos 459.67 grados Fahrenheit y los intervalos de grados son idénticos al de grado Fahrenheit. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer conversiones de escalas de temperatura en este tema. Si han sido observadores, las diferentes temperaturas que hemos estado viendo las hemos visto, digamos que tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit o grados Kelvin y grados centígrados. Hemos visto que son equivalentes, pero ahora vamos a ver cómo es que podemos hacer la conversión entre cada una de ellas. Para la conversión de unidades se utilizarán las siguientes fórmulas para fines de nuestros cálculos. La primera dice que la temperatura en grados centígrados va a ser igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 y lo que nos dé lo multiplicamos por 5 novenos. Otra dice que la temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados centígrados más 273.15. La siguiente dice que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Fahrenheit más 459.67 y todo lo que nos da esta suma lo multiplicamos por 5 novenos. Y finalmente la temperatura en Rankine va a ser igual a la temperatura en grados Fahrenheit más 459.67. Bueno, aquí tenemos nuevamente las fórmulas. Aquí está hecho a mano. Y vamos a ver nuestro primer ejemplo. El ejemplo dice: convertir 80 grados Fahrenheit a grados centígrados. Nuestros datos, bueno, es que tenemos la temperatura en grados Fahrenheit, que son 80, y queremos la temperatura en grados centígrados, que es lo que desconocemos. La fórmula a utilizar es la siguiente, es una de las 4 que vimos anteriormente. La temperatura en grados centígrados va a ser igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 y lo que nos dé lo multiplicamos por 5 novenos. Vean, la temperatura en grados Fahrenheit es de 80, ponemos el 80 y le restamos 32. Eso lo multiplicamos por 5 novenos. Si a 80 le restamos 32, nos da 48. A ese 48 lo vamos a multiplicar por los 5 novenos. Si hubiéramos dividido 5 entre 9, nos va a dar 0.556. Y entonces, para encontrar la temperatura en grados centígrados, lo que hacemos es multiplicar 48 por 0.556. Y eso nos da una temperatura en grados centígrados igual a 26.688. ¿Qué quiere decir esto? Que 80 grados Fahrenheit es igual a 26.688
grados centígrados. Veamos un segundo ejemplo. Convertir 150 grados centígrados a Kelvin. Nuestros datos es que tenemos la temperatura en grados centígrados, que son 150, y queremos la temperatura en Kelvin. La fórmula a utilizar es la que dice que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273.15. Aquí, ¿qué número vamos a colocar? Pues la temperatura en grados centígrados, que para nuestros fines son 150. Es por ello que la temperatura en Kelvin es igual a 150 más los 273.15. Si sumamos estas dos cantidades, pues llegamos a la conclusión de que la temperatura en Kelvin es 423.15. ¿Qué quiere decir esto? Que 150 grados centígrados es igual a 423.15 Kelvin. Veamos otro ejemplo, el número 3, que dice convertir 32 grados Fahrenheit a Kelvin. Nuestros datos es que tenemos la temperatura en grados Fahrenheit igual a 32 y queremos la temperatura en Kelvin. Nuestra fórmula a utilizar es esta: la temperatura en Kelvin es igual a lo que tengamos de temperatura en grados Fahrenheit, la que tenemos aquí, y le sumamos 459.67. A lo que nos dé, lo tenemos que multiplicar por 5/9. Vean, la temperatura en grados Fahrenheit, ¿cuánto es? Es 32, como lo tenemos aquí, y la sustituimos en esta parte. A esos 32 le vamos a sumar 459.67 y eso lo vamos a multiplicar por 5/9. Si sumamos 32 más 459.67 nos da 491.67. Esa cantidad es la que vamos a multiplicar por 5/9. Al hacer la multiplicación, lo que nos da es 273.15. Eso significa que una temperatura de 32 grados Fahrenheit es igual a 273.15 Kelvin. Veamos un ejemplo más. Dice convertir 100 grados Fahrenheit a Rankine. Nuestros datos es que tenemos una temperatura en grados Fahrenheit igual a 100 y la queremos expresar en Rankine. Nuestra fórmula dice que la temperatura en Rankine es igual a la temperatura en grados Fahrenheit más 459.67. Si nuestra temperatura es de 100 grados Fahrenheit, pues la vamos a sustituir aquí, tal y como aparece en este ejemplo. A 100 le vamos a sumar 459.67 y eso nos va a dar 559.67. ¿Qué significa esto? Que 100 grados Fahrenheit son iguales a 559.67 Rankine. Veamos un quinto ejemplo. Convertir 270 Kelvin a grados Fahrenheit. Nuestros datos es que tenemos la temperatura en Kelvin igual a 270 y la queremos conocer en temperatura en grados Fahrenheit. Nuestra ecuación que podemos utilizar es esta: la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Fahrenheit más 459.67 y eso lo multiplicamos por 5/9. Si nos damos cuenta, aquí la tenemos, digamos que al revés. Tenemos que hacer un despeje para obtener la temperatura en grados Fahrenheit si es que nos han dado la temperatura en Kelvin, como es este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, este 5/9 se está multiplicando, va a pasar dividiendo a lo que tengamos de este lado del signo de la igualdad. Es decir, la temperatura en Kelvin entre 5/9 y eso va a ser igual a lo que nos ha quedado entre paréntesis, la temperatura en grados Fahrenheit más 459.67. Nosotros queremos la temperatura en grados Fahrenheit, nos estorba el 459.67. ¿Qué está haciendo esta cantidad? Está sumando, por lo tanto debe pasar restando a todo lo que ya está del otro lado. Y nos queda de esta manera: temperatura en Kelvin entre 5/9, todo eso menos
459.67. Eso nos va a dar entonces la temperatura en grados Fahrenheit, que es lo que nos están pidiendo. Verán, únicamente cambié de lugar, pero vaya, aquí qué es lo que tenemos. Tenemos la temperatura en Kelvin, que son 270. La colocamos y lo tenemos que dividir entre 5 novenos. A lo que nos dé esto, le vamos a restar 459.67. Si nosotros dividimos 270 entre 5 novenos, nos va a dar 486. A ese 486 le restamos 459.67. Y al hacer la resta, nos queda que la temperatura en grados Fahrenheit es igual a 26.33. Esto significa que 270 Kelvin son igual a 26.33 grados Fahrenheit. Y bueno, nuestro siguiente tema va a ser dilatación de los cuerpos.